Amigas, acá estamos en el Cabildo, en este programa especial que estamos haciendo por los 40 años de democracia, o por lo menos hace 40 años íbamos a votar lo que después terminó siendo el gobierno de Alfonsino, la vuelta de la democracia, que empieza el 10 de diciembre de 1983, pero como lo explicamos antes, hoy nos parecía que era el día para festejarlo y recordarlo. Tenemos 3 personas, 3 invitados, que está buenísimo si le prestás atención a cada uno, porque cada uno tuvo que ver mucho con los primeros años de esta vuelta de la democracia. Y está bueno para entrar un poco en el contexto de lo que fueron esos días, ¿no? Por un lado, voy a arrancar con Martín Weintraub, que... ¿Cómo le va, Martín? Ahí está. Sí, ¿Qué tal? sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contemos un poco qué hacías vos en ese 1983. Mira, en ese momento yo militaba en la Franja Morada, tenía un enorme entusiasmo por lo que se iba a venir. Que era la rama universitaria del radicalismo. Exactamente. Era un momento, yo lo escuchaba hace un ratito a Hernán Casiari y me emocionaba mucho porque yo tengo un primo desaparecido en el año 75, seguí muy de cerca, siempre supe lo que sucedía durante la dictadura y la sola idea de que estábamos a nada de recuperar la democracia y terminar con el horror de esos años, realmente nos emocionaba a todos, pero era un clima de enorme alegría. Yo creo que si tengo que recordar algo del 83, era el clima de gran alegría, de entusiasmo que teníamos todos por lo que se estaba por venir. Bueno, eso está bueno también, ¿no? Porque es verdad que todos, recién hablamos con las chicas, con Harry, estos mensajes, las cosas te da un poquito de angustia, ¿no? Porque está muy ligado a todo lo que pasaba en la dictadura. Pero es verdad que el 83 fue el post que fue, no sé, toda la etapa democrática fue de alegría y todo. Lo que pasa es que cuando hablamos de una fecha como hoy es imposible no volver a eso. Pero estamos con, por ejemplo, el director de Cabildo, ¿es usted? Sí. Es el director de Cabildo. O sea, vos podés hacer el cumpleaños de tu familia, lo haces acá en el Cabildo, no. Bueno. Yo digo, bueno. El asado con los amigos. Maneja el Cabildo, chicos, un asado acá, toco la campana. Los partidos del Mundial se juntan a verlos acá. Director de Cabildo. ¿No se alquila el Cabildo No para se eventos alquila, especiales? Para fiestas. Bueno, como el Colón, decís. Los 40 de Harry. Claro, yo tengo que festejar mis 40. Bueno, ¿cómo Gracias. estás? Preséntese. Horacio Mosquera. Horacio Mosquera, gracias por venir, gracias por estar acá, por haber elegido justamente hoy esta fecha que es hiper significativa, la elección. Cuando él me dijo de que la alegría y eso, por eso te nombramos primero antes de presentarnos a ellos, porque estamos acá, bueno, en realidad fue el 10 de diciembre, ¿no? Que fue ese Alfonsín, ahí mismo, ahí. Ahí mismo, sí, justamente porque el discurso lo dio desde acá, desde el Cabildo. ¿Por qué ¿Por decidió qué? hacer eso, sabes? Dice un poco por contraposición de lo que, digamos, del gobierno que se iba, Claro, ¿no? claro. Que era Que la también Junta estuvo en la Militar. Rosada. Claro. Porque no es que la Rosada se cerró No, claro. 8 años, sino que nuestra historia está ahí, en esa casa de acá El enfrente. famoso discurso de Galtieri anunciando Las la invasión de Malvinas. Malvinas fue desde... Y las abuelas de Plaza de razón. Mayo y las madres ahí en esta Plaza de Mayo porque era enfrente de Rosada. Claro, además los presidentes antes venían al Cabildo. Y sí. sí, hay muchas imágenes, un documental inclusive que se hizo desde acá, también desde el Cabildo, con las imágenes de los presidentes, de Perón, de Ilía, de Frondizi. Venían acá en la Asunción. O venían para una fecha Ok. especial, como podía ser quizás el 25 ¿Y después, de además de mayo. Alfonsín, vinieron o no vinieron más? No. No vinieron más. Me dijeron que alguna vez, quizás Menem, no ingresando, sino Pasó de lejos. Sí, vino para un... ¿Querés que lo 22 busquemos, de Alberto? mayo. Lo traemos. Así nos rompemos No, la está bien. tradición. Mirá, es importante porque creo que... El Cabildo fue el primer recorte que tuvimos, ¿no? Porque era Me parece enorme que y nos quedó... Claro, bueno, sí, eso fue una destrucción importante la que se produjo con el Cabildo, tanto cuando se abrió la Avenida de Mayo, como después la Diagonal Sur, y bueno, por eso quedó este Cabildo mucho más chiquito. Que hoy es un museo, ¿no? O sea, funciona Claro, como ¿qué museo. pasa adentro? Hoy es un museo, sí, así que bueno, todos recordamos la visita, bueno, las visitas escolares, los dibujos que hacemos en la primaria, y creo que con eso la gente tiene un especial cariño.
pero también está todo el trabajo que se realiza, como en cualquiera de los otros museos. Es el museo histórico de la Argentina más visitado, alrededor de 500.000 de personas al año. Tengo acá al lado a mi colega, también director del Museo Malvinas, y entonces, bueno, tiene la mecánica también de museo, pero además también realizamos eventos culturales, exposiciones temporales. Estamos preparando una también con Adolfo Pérez Esquivel. Bien. Para Premio Nobel de la Paz, 1980. Exactamente, ¿no? Por todo este tema tan importante que Bien. son los 40 años de democracia. Pero está bueno la explicación que diste de Alfonsín, claro, en contraposición, porque todavía recién salía de ahí, de la Casa Rosada, entonces Claro. este era un lugar más luminoso, digamos. Sí, y es ¿En la un- dictadura que no tuvo cerrado el Cabildo? No tuvo también, gracias. Tuvo su Estuvo funcionamiento, lo que pasa es que, bueno, era algo mucho más chiquito, con anterioridad, pero además hay algo muy significativo que sucede acá en las puertas del Cabildo, que fue el 16 de diciembre de 1982, un año antes prácticamente, con una gran marcha que se convocó, la gran marcha más grande durante la dictadura, que fue la Marcha por la Democracia, donde convocó la multipartidaria, pero vino la CGT, los centros de estudiantes, y donde asesinan a Dalmiro Flores, que era un obrero metalúrgico, a pasos nada más del Cabildo. Por eso justamente hemos colocado también una placa Bien ahí. para recordarlo, porque los 40 años de democracia es un eje que trabajamos todos los museos Bien ahí. nacionales. Gracias por recibirnos. No, gracias a Gracias. ustedes por venir y por haber elegido este lugar. Vamos, Virginia Urquizu tiene uno de los trabajos más fascinantes, tristes también seguramente, aunque increíble y reconocidos en todo el mundo, ¿no? La verdad que es antropóloga, coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense, que es un equipo que, bueno, ahora nos vas a explicar bien qué es lo que hacen, pero es una de esas instituciones que está reconocida en todo el mundo por el increíble trabajo que hicieron y que hacen. Así que, bueno, gracias por venir, felicitaciones. Y está bueno contarle a los chicos, a todo el que está mirando, en qué consiste el trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Vos hablabas recién de la transición y de esos primeros años de democracia, cuando a partir de, sobre todo la demanda de la sociedad, ¿no? De los diferentes organismos, familiares, se ve la necesidad de empezar a pensar en un equipo científico. Yo en el 83 tenía 9 años, no pensaba ser antropóloga. No estabas a cargo de todo. No estaba a cargo del equipo argentino de antropología forense. Pero bueno, es a partir de la demanda, como suele pasar con estas cosas, que se crea el equipo argentino de antropología forense a partir de la venida de un antropólogo norteamericano, Clyde Snow, para declarar en el juicio a las juntas. Junta a un grupo de antropólogos y arqueólogos que estaban estudiando en ese momento, y ahí comienza lo que es el trabajo científico de recuperación de cuerpos en los lugares donde habían sido inhumados sin nombre, ¿sí? O sea, el terrorismo de Estado actuó haciendo desaparecer los cuerpos. Esos cuerpos fueron enterrados de manera clandestina, sobre todo en cementerios municipales, en los sectores de NN o en otro tipo de dependencias también clandestinas. Y bueno, el trabajo del equipo básicamente es eso, es buscar, recuperar, analizar, obviamente, a partir de las técnicas propias de la antropología, e identificar, en el caso de que se pueda, a las personas que fueron enterradas sin nombre. El trabajo principal del equipo durante muchos años fue desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, desde el 75 al 83, un poquito antes, obviamente, del comienzo de la dictadura, porque ya, la represión estaba actuando. Y después se amplió a otros espacios de trabajo, como por ejemplo el Plan de Proyecto Humanitario Malvinas, que aquí
tampoco. Claro, porque no hace tantos años, y ahí viene la historia que hicimos con Jeffrey Cardoso y el cementerio de Malvinas, que también entró Dentro el de equipo de nuestro Andrés, trabajo. claro, porque estaban enterrados como NN, todos los excombatientes. Exacto. Y también los citaron a laburar en otros países. O sea, ya es Sí, como- el equipo trabajó en más de Hasta el Che 60 Guevara, ¿no? El Che países. Guevara también. Che Guevara, sí, esos, bueno, imagínate que fueron mis predecesores quienes Sí, estuvieron bueno. en esos trabajos. Pero sí, sobre todo en cada lugar donde hay algún tipo de situación de violencia, de conflicto, donde el Estado obviamente produce desapariciones o muertes, o pueden llegar a ser también conflictos étnicos en diferentes partes de Latinoamérica, en Sudáfrica, bueno, en Europa del Este. El equipo ha trabajado en muchísimos lugares y también tiene un programa propio, un proyecto propio que es el proyecto Frontera, que trabaja en lo que es el movimiento de la gente desde Centroamérica por el corredor migratorio, pasando por México, queriendo llegar a Estados Unidos, ¿no? Toda esa gente que pierde la vida en ese camino de búsqueda de, digamos, un futuro diferente al presente que tiene. Así que bueno, nuestro trabajo es ese, es identificar en el caso de que lo podamos hacer. Y Qué siempre importante, en función porque de lo que además- la familia quiere, ¿no? Y además, como vos dijiste antes, en el juicio a la Junta es importante también el testimonio de lo ocurrido dado por un científico, las pruebas, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que la identificación genera es el paso de alguna manera de algo que tenía esa entidad de desaparecido. Las palabras tremendas de Videla, no está ni vivo ni muerto, pero es así, es un cuerpo que no está, es una familia que no puede hacer el duelo y hacer la despedida que corresponde. Y la posibilidad de identificar a una persona y poder, a partir de lo que es la antropología forense, analizar ese cuerpo y saber que ese cuerpo no fue, digamos, enterrado de manera normal, como suele enterrarse un cuerpo, y también puede llegar a tener algún tipo de lesiones compatibles con una situación de violencia, por ejemplo, una herida de arma de fuego, hace que todo eso pueda ser utilizado en la cantidad de juicios que gracias a la vida tenemos por delante, ¿no? Han empezado y tenemos por delante, esa persona ya deja de ser un desaparecido, pasa a ser una persona asesinada. Bien, gracias. Por favor. Y por otro lado está Edgardo Esteban, primer excombatiente en dirigir el Museo Malvinas, ¿no? Así es. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muchas También gracias tiene por la sus invitación. libros, sus películas, de todo un poco. Y hoy un día muy movilizado para mí, ¿no? Porque ¿Qué estabas haciendo vos ahí? yo cuando fui a Malvinas quería ser agrimensor. Y cuando subí como prisionero de guerra en el buque británico Canberra, que la prensa argentina decía que estaba hundido, fue tal la decepción que ya no quería. ¿No? Cuando llegué al continente no quise ser agrimensor y empecé a estudiar periodismo en el círculo de la prensa. Apenas volví en marzo del 83. Y tenía un jefe acá cerquita en Defensa 143 porque entré a trabajar en Entel, que era amigo del gerente de noticias de Radio del Plata. Entel, la empresa de teléfonos. De digamos, ¿no? teléfonos. La empresa de teléfonos del Estado. Y ese señor cuando fui en marzo me trató muy mal. Se llama Pedro Olgochoa, ya no está. Pero me dijo, vení cuando quieras. Y así que le dije, bueno, voy a venir cuando quieras. Y durante 9 meses fui todas las semanas. Me odiaba Ochoa, pero me fui ganando un poco la simpatía de los referentes ahí. Estaba Lalomir con 9PM, Elisa Bernás, y era todo un mundo mágico, porque yo era fanático de Badía, e imagínate Flecha Juventud. En mi adolescencia fue esa radio con Graciela Mancuso, así que era tocar el paraíso. Y cuando empieza el proceso de las elecciones, se están armando los equipos, me convocan. Yo estaba de fiscal, así que fui fiscal hasta las 6 de la tarde, voté por primera vez. Mirá, hace Y me 40 fui- años. Hace 40 años y me fui a Radio del Plata desde Aedo corriendo para estar en el centro de cómputos de Ítalo Argentino Luder en Santa Fe y Pueyrredón, que eran todas pizarras, Claro. que se anotaba con tiza los guarimos de los ¿Fuiste fiscal de Luder? No, fui movilero. Yo toda mi vida fui No, movilero. pero fiscal, digo. Me convocaron para trabajar como... De ningún partido. De ningún partido. Ok. Lo hubiese sido, pero bueno. Me convocaron... Mandabas con el celular la foto de la planilla, imagino. Sí. No, yo soy de los mobileros que andábamos con Motorola, con los
teléfonos públicos como fue en Tablada, que hacíamos fila cuerpo a tierra y pues llamábamos, poníamos la fichita en el teléfono anaranjado. Pará, ¿y cómo fue el...? Y compramos, Biasati compró, pues yo fui mobiliario de Biasati. Santi Biasati. Santi Biasati compró esos teléfonos de 6 kilos negros que había que correr, que sacabas el teléfono con cable y todo y eran pesados. Hoy es otro mundo, ¿no? ¿Y cómo se vivió en el búnker de... Hoy tenemos muchas más imágenes todo el tiempo entre redes sociales, la que filman los propios militantes, los vivos de Instagram que hace todo el mundo. Vemos todo cómo son los búnkers en la victoria y en la derrota. Digo, ¿cómo fue en aquel momento? Y el estaban búnker muy de Luder? optimistas. Yo fue un golpe muy fuerte el triunfo de Alfonsín. Nunca pensó el peronismo que iba a perder. Luder pensaba que ganaba. Sí, estaban muy convencidos. Creo que bueno, después las autocríticas, lo que pasó en la plaza, acá en el 9 de julio con el ataúd de Herminio Iglesias y todos los errores que se fueron cometiendo. Y creo que Alfonsín terminó siendo un estadista y un presidente que marcó un camino también y era necesario para ese tiempo. Yo sé lo que siento es que estos 40 años pude ser protagonista de la historia argentina, ¿no? Transitar todos esos eventos. Les contaba recién al productor, me perdí lamentablemente la muerte de Maradona y esta fue las primeras elecciones que no cubrí. Hoy cumpliría años. Y hoy Diego. cumpliría años y entonces uno lo recuerda con mucho afecto, pero creo que es importante porque también fue mi micrófono y fue mi arma de trabajo, mi herramienta cuando fueron las sublevaciones militares. Y Alfonsín acá también, ¿no? Pero vos, Decía- ¿cómo estabas en 1983, 40 años antes de estos del fiscal, habiendo estado un año antes en Malvinas? ¿Cómo volviste? Fue muy difícil. Mi libro, Hermanos por Fuego, cumplió hace pocos días 30 años. La película con Gastón Pauls, La ¿no? película con Gastón Pauls y que dirigió el querido Tristán Donde Bauer. está la canción que pusimos el otro día, Alma Fuerte. Sí. Que cantó, claro, para la vida, que León le había puesto al presagio y yo dije, no, León, tenemos que ser optimistas. Yo soy muy optimista. Yo odio la palabra sobreviviente. Yo soy un hombre que vivo la vida y que amo profundamente la vida. Y creo que somos todos sobrevivientes. Y yo estábamos muy angustiados porque siempre cuento, cuando llego a mi casa, el 25 de junio del 83, esperaba a toda la Argentina que me recibiera. Y lo único que hubo fue un perro ladrando en la oscuridad de la noche, una luz blanca y bajo de esa luz blanca mi mamá y ahí empezamos con las palmaditas en la espalda porque nadie quería hablar de Malvinas, porque se sintió esa derrota, como si hubiésemos perdido un mundial de fútbol. Y nadie quiso hablar, pero no por meses, por años. Y nosotros fuimos escondidos. Y mi camino para poder exorcizar mis fantasmas, para poder escupir mi dolor, fue escribir y fue hacer periodismo. Yo pude con la palabra poder lo que se llama en la psicología la resiliencia, a través del arte, multiplicar esas denuncias, porque fuimos los primeros que denunciaron también los malos tratos y todo lo que pasó con las humillaciones que tuvimos con los mismos militares de la dictadura militar, que fueron los que nos llevaron a Malvinas. Y de alguna forma, además de las madres y las abuelas, los excombatientes, y Malvinas fue la transición a la democracia. Cuesta ¿no? mucho entender eso, no es un capítulo aparte, Malvinas para otro especial aparte, pero a veces cuesta entender que muchos soldados dicen que lo trataban mejor los ingleses que tus propios superiores argentinos, pero bueno, militares y es... Es parte de lo que fue es difícil esa comprender. diferencia, porque era como una élite, ¿no? Es decir, estaban los militares, como eran los curas en su momento, años atrás, y los civiles. Colimba corre, limpia barra, íbamos Sí. ¿no? a hacer el servicio militar, a defender a la patria. Entonces todo ese proceso de silencio llevó a que hubo muchos suicidios posguerra en la democracia, porque nadie quería hacerse cargo, hasta nos hicieron firmar una declaración jurada que no podíamos hablar. En el 93, cuando sale Iluminado, se empieza todo un proceso de terminar con lo que era la gesta a plantearse lo que fue la causa y a debatir sobre la mirada humana de la guerra. Porque cuando vos decís 649 muertos o 44 submarinistas, para la prensa es un número. Es la tapa de un diario, de una semana, después se diluye en página 20 y deja de ser historia. Pero para aquella mamá, aquel papá, aquella hermana, novia, hijo, compañera que pierde un ser querido en la guerra, es la tapa de todos sus días. Esas mamás que perdieron hace 41 años a sus hijos se levantan todas las mañanas, no viendo el celular o viendo el noticiero, viendo esa foto del hijo, poniendo una velita, porque no se lo va a olvidar nunca más. Entonces, yo lo que siempre quise trabajar fue esa mirada humana, esa mirada que se esconde a veces y que se diluye en el tiempo, como pasó en las historias de la dictadura militar, porque creo que hay que trabajar mucho esa construcción de sentido con relación a la causa Malvinas y a la memoria, porque yo creo, con mucha esperanza, que mis hijos tienen que vivir en un país distinto, mejor, sin violencia, sin odio, sin grietas, que el disenso nos enriquezca y no este país en donde el odio prevalece sobre una construcción de un país maravilloso. Entonces, me planteo todos los días cómo construyo. Hicimos experiencias en el museo, donde tenemos por suerte
cientos de chicas y de chicos que vienen y trabajamos con una experiencia inmersiva que la hizo hasta el propio Papa Francisco, que es un sonóculo que vos caminás por Malvinas con realidad virtual, Sí, 3D. yo lo hice. ¿Lo hiciste? Es increíble. Ahora tenemos Malvinas y el mar, que te metés en una especie de submarino que estaba en Tecnópolis y navegás por abajo del agua y ves toda la flora y la fauna. Espectacular. Porque tenemos que trabajar en esta pasión, en este amor, en esto que es la democracia, que la tenemos que defender todos los días, que con sus imperfecciones es parte de un camino que tenemos que construir y apostar siempre a la esperanza y a la Aparte, vida. perdón que Bien. me interrumpa, pero ese es un proyecto que hicieron chicos, ¿no? Cuando yo lo probé, claro, lo probé en Tecnópolis, en una experiencia, era un proyecto de chicos que habían hecho todo lo de los... Nosotros durante la pandemia buscamos distintas alternativas. Encontramos en la Universidad de San Martín un proyecto que después lo hicimos con el Ministerio de Cultura, que lo hizo el mismo Federico, está haciendo ahora el Eternauta, es el mismo que está trabajando en ese proyecto maravilloso. Y son jóvenes que nos dieron esa alternativa y esas herramientas de poder transmitir Con la la pasión. Porque tecnología. Malvinas también es, y con esto termino, es ese presente, es un pasado que no son 41 años solamente de lo que fue el conflicto bélico, tiene 503 años de historia, pero es un futuro. Cuando vemos la base más grande que hay de la OTAN en el hemisferio sur, cuando vemos que controlan los pasajes Atlántico y Pacífico, cuando se llevaron 187.000 millones de dólares solamente de regalía pesquera de nuestro calamar, desde el año 83 al 2021. Y uno dice, ¿cuántas escuelas, cuántas universidades públicas, cuántas vacunas, cuántos respiradores, cuántos menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional si hubiésemos desarrollado una política de Estado? Y ojalá que en nuestros mandatos entiendan que Malvinas no es negociable, no se puede cambiar por vacunas, ni son 2 islitas, son más de 6 millones de kilómetros cuadrados que pretenden los británicos de nuestras islas, de nuestra plataforma marítima continental, y que tenemos que hacer una política de Estado que esté por encima y que se trabaje como mirando hacia el futuro y que se pueda debatir en estos días qué hacer con la palabra que es fundamental, no solamente Malvinas, sino la palabra soberanía, que es parte de nuestro eje central como país para ir creciendo y apostando. Sí, no solo de Malvinas, sino de muchas cosas habría que tener como un plan a futuro que no importa qué Es que la gobierno soberanía, venga, perdón, pero bueno. Andy, la soberanía no es solamente marítima o territorial, es cultural, es educativa, es económica y es comunicacional. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la comunicación. Total. Y tu trabajo es muy importante porque llegas a las y los chicos, ¿no? Bien, le quería preguntar a Martín, ¿vos lo conociste a Alfonsín? Sí, yo trabajé con Alfonsín, hice, gracias, todas las campañas posteriores a su presidencia, es decir, cuando fue candidato a senador y cuando fue candidato a constituyente. Y hoy, a 40 años de ese triunfo, recordaba que hicimos un afiche que tenía la mitad de la cara de Alfonsín y decía, la mitad lo quiere, todos lo respetan. Está bien. Y hoy creo que él lo vio. Hoy con que la mitad te respete es un montón. Claro. Mira, él lo vio y se rió y dijo, bueno, no me quieren tanto ni me respetan tanto. Y hoy, pasados 40 años, creo Tenías que eso, razón. Sí, Te quiero preguntar esto porque a diferencia de, ¿no? Como decís vos, yo te puedo hablar de distintos presidentes, presidentas que tuvimos, se agrieta mucho, pero todos están de acuerdo en que Alfonsín es Alfonsín, ¿no? Quizá porque le tocó este momento como la vuelta de la democracia y más allá de cómo se fue económicamente, el respeto creo que fue respetado por absolutamente todos los presidentes que vinieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo le explico a alguien lo que era la figura de Alfonsín? ¿Por qué fue tan importante? Yo creo que eso no fue siempre así. Eso se fue construyendo. Con el tiempo. Cuando él se fue, no tenía la imagen que tenemos todos hoy de su gestión. Pero yo tengo, por ejemplo, el recuerdo de su primera semana de gobierno. En esa semana él anuló la ley de autoamnistía del gobierno militar, que se habían amnistiado a sí mismos. Sí. O sea que el gobierno militar se puso como ley, nos perdonamos todos, no, acá no pasó nada. Acá no ha pasado nada. Y él anula esa ley. Eso fue un gran motivo de disputa en la campaña, porque Luder decía que no la iba a anular y Alfonsín dijo, sí, la voy a anular. Y la primera medida que mandó fue la anulación de la ley de autoamnistía. En paralelo, creó la CONADEP y puso al frente de la CONADEP a Sábato, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú, Favaloro, gente de un prestigio impresionante que fue lo que permitió construir gran parte de la información que después se usó en los juicios. Y le ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que iniciara los juicios, cosa que no hicieron y que después fue derivado a la justicia civil. Entonces, nosotros... Ahí viene la película de 1985, todo lo que ocurrió y además
era inédito, solamente había ocurrido una vez, ¿no? En la historia, en Nuremberg, me parece que... Sí, bueno, pero mirá la diferencia. En Nuremberg los aliados habían derrotado militarmente al nazismo. Acá se había hecho en democracia, con una situación de poder que no era la que, digamos, había cuando el ejército aliado había derrotado digamos, a los nazis. Entonces, en ese contexto, vivíamos una especie de alegría, de efervescencia, de apertura de lo cultural, del teatro, de los recitales. Entonces fue un momento realmente único de la historia argentina. Yo, digamos, veo que, digamos, para que uno pasaron 40 años, algún recuerdo del 83 debería tener 55 años o más, digamos. Es decir, 2/3 de los argentinos vivos hoy no tienen el recuerdo personal de esa época. Por eso creo que es importante un poco hablar del contexto. Todos los países latinoamericanos que nos rodeaban vivían en una dictadura militar, ¿no? Con Stroessner, con Pinochet, con gobiernos militares en Brasil y en Uruguay. Entonces, y el proceso argentino fue muy importante, el proceso democrático, digamos, vamos a aclarar. Sí, claro. La palabra proceso claro, que mancha. sí, fue muy importante para poder contagiar al resto de los países latinoamericanos en esta ola de democracia que llegó y que, bueno, lleva 40 años. Me parece que hay algo muy interesante en que, digamos, la democracia se consolidó y hoy, digamos, a excepción de la preocupación que nos puede generar a muchos la figura de Milei, digamos, todos tenemos la sensación de que la democracia está firme y lista para seguir por los 100 años más que había dicho Alfonsín en su momento. Bien, bien ahí. ¿Sabes qué quiero saber yo? Vos acabas de contar ese afiche que hicieron ustedes y de ese eslogan. ¿Cuántos en el medio te votaron? No, fue el primero, fue una idea que funcionó muy bien. Él era, bueno, digamos, yo tuve la suerte de poder compartir muchos momentos íntimos, de ir a comer a un restaurante con él o tomar un café. Era un tipo muy cálido, muy inteligente y era muy respetuoso del rol profesional. Entonces, nosotros se lo llevamos, le gustó, dijo muy bien, vamos adelante con esto. Y en ese caso no nos bochó nada. Sí, en algún momento, por ejemplo, le pedimos una foto, le dijimos, tenemos que hacer una producción de fotos, ya te hablo de los años 90, para hacer una ficha. Y dijo, díganle a Margarita que llame a Rato, que había sido el publicista de... Claro. Y dice, debe tener alguna por ahí. Le dijimos, doctor, es como si usted quiere presentar el nuevo modelo de Fiat y le va a pedir una foto del Fiat 600. Y dice, sí, ¿te parece que tengo que hacer otra foto? Eso no le gustaba porque tenía una cosa medio pudorosa. Pero en el plano profesional es sumamente respetuoso y cálido, me encanta. Bien, estaba pensando, antes que hablábamos con Edgardo Esteban, hablábamos un poco... Pensá que a una manifestación en 1982 también con la guerra, la gente salió a la calle también, ¿no? Sin saber bien, un poco utilizadas por esta dictadura que le terminó costando la dictadura, o fue un poco también gracias a ver, es verdad, perdimos esa guerra, pero eso tiene la colateralidad de haber recuperado la democracia o haber acelerado ese proceso, también mal usada la palabra, ¿no? De vuelta a la democracia. Yo tuve una experiencia con Alfonsín que fue maravillosa porque me trató bastante mal, pero... Todos te trataban como no, loco. porque estábamos en la radio... Y pero si lo votaste a Luder, ¿está bien? No, porque quería contarle... No, porque estábamos en Radio del Plata y él había hecho declaraciones sobre que el jefe del Estado Mayor del Ejército pedía que se reivindicaran las Fuerzas Armadas, Caride, y él venía de la fiesta de la vendimia y había que entrevistarlo en Aeroparque. Y Biasati me dio la directiva concreta de que le teníamos que preguntar por eso. Sabíamos que si a Alfonsín le preguntabas algo que no le gustaba, se ponía un poco... por ahí se podía molestar. Y eran 17 periodistas y nadie le preguntó y todos me miraban a mí. Y le tuve que preguntar y él se enojó y me empezó a decir, ¿a usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? ¿Pero qué le preguntaste? ¿Qué opinaba sobre las declaraciones de la reivindicación de las Fuerzas Armadas por parte del jefe del Estado Mayor del Ejército? Y nunca me la respondió y se enojó. Me dijo, y yo le digo, mire, yo no soy el presidente. Fue lo único que la tenía que decirle. Y se fue y me sentí muy mal. Y cuando me estaba yendo, José Ignacio López, que era el vocero, me dice, te llama.
Y entonces Alfonsín me estaba diciendo, vení. Uy, cagamos. Me caga pedo. Vení para acá. Y me dijo, discúlpame, no lo tomes como algo personal, no lo tomes mal. Te pido perdón porque no fue mi intención ofenderte ni lastimarte. Me pareció una actitud de grandeza inmensa, una honestidad inmensa y que perdura en un recuerdo para siempre. Y es cierto lo de las marchas, que hubo varias. Nosotros tenemos en el museo las 3 marchas, la del 30 de marzo, como un lugar de una plaza donde se ve esas historias, la de las Madres de Plaza de Mayo, la del 2 de abril y la del 14 de junio, porque la gran propaganda de la dictadura, particularmente la televisión pública de 60 minutos, todo el tiempo estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando, estamos José ganando. Gómez Fuentes. Con José Gómez Fuentes y Nicolás Casanseu, y cuando se anunció la derrota, fue un golpe muy fuerte para la sociedad argentina. Y esa misma sociedad... Claro, porque te hacían creer que estamos ganando, pero ¿cómo perdimos? ¿Sí? Porque nunca estuvimos ganando. Y quisieron... Estuvimos ganando cuando no llegaban, porque vinieron desde Inglaterra y tardaron hasta un que par de llegaron, meses. hasta que Entonces, llegaron. sí, estamos ganando porque no había nadie. Así que fue muy complejo y muy difícil, y la reacción de ese pueblo fue también la que hizo que se fuera Galtieri del poder, ¿no? Me quedé pensando tu actitud como movilero que te trajo eso de Alfonsín. Me pasó lo mismo, pero todo lo contrario. Con Carlos Saúl, una inauguración de una cárcel. Yo sé que él hizo un chiste, me respondió si usted va a inaugurarlo por dentro, no sé, un chiste de esa época. Sé que usted, y después me llamó también cuando había terminado todo. Fui como vos, pero en vez de decirme, che, perdón, no sé qué, me dijo... Yo no soy ningún pelotudo, soy presidente de la Nación, bueno, me puedo decir esto, estoy una cosa que terminó en una amenaza que no salió la nota al aire. Imagínate lo que es, que tengo que guardar los brutos totalmente distinto a lo de tu experiencia, pero te la quería contar. Pero todo en democracia, parte de la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Todo da para mucho, o sea, podríamos hacer un programa especial sobre el Cabildo, un programa especial sobre Malvinas, un programa especial sobre todo Raúl Alfonsín y sobre el equipo de antropología forense. Sí, dígalo. ¿Me escucha? Pues yo Sí, te escucho. Ahora sí. El equipo al día de hoy tiene más de 600 restos sin identificar, ¿sí? O sea, fueron todos restos encontrados en los contextos en los cuales yo expliqué. Hay familias que todavía no se han acercado, no han dado su muestra de sangre. Tenemos un compromiso con esos 600 restos sin identificar. Y obviamente llamamos a todas las familias a que se acerquen a dejar su muestra de sangre. Claro, vos lo que necesitas es ¿sí? la base de datos. Una muestra de sangre. ¿A Una dónde? muestra de sangre. 0800-345-3236. ¿Y hay alguna cuenta de un Instagram, una web? Somos Algo? EAF oficial en todas las redes. Bien, 0800-345. 345-3236. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Diga, Martín. Quería invitarlos a todos hoy a las 6 de la tarde al lado del Teatro Colón. Va a haber un homenaje al legado de Alfonsín y va a ser una cosa muy emotiva. Creo que está lindo los que puedan acercarse, que vengan. Bien, buenísimo. A las 6 de la tarde, al lado del Teatro Colón. Sí. ¿El Museo de Malvinas, la gente quiere ir? Es el segundo museo. Sí, es un museo maravilloso, tiene 42 pantallas, no, es un museo de historia y no podemos hablar de lo que no conocemos. ¿Dónde queda bien ese? Queda que donde está estaba en la ex ESMA. Al lado de la ESMA, ¿no? Adentro. Ah, adentro. Sí, porque fue- por Lugones lo veo, parece Sí. que está aislado. Pero no, se entra por la calle Pico, pero es un museo que no tiene armas. Tiene Bien. historias para contar y me parece que es muy importante porque están lo que significó lo que significa la flora, la fauna, la geopolítica, pero buenísimo. también las hazañas, las proezas que hubo y el pensamiento. Por ejemplo, como José Hernández, que fue un gran militante de Malvinas, peleándose con Sarmiento y con Bartolomé Mitre, que no se sabe. Sabemos mucho del Martín Fierro, pero también sería bueno que conozcamos la historia larga de Malvinas. No, y la Gracias. historia de Malvinas, de por qué estaban los ingleses ahí. por qué La eso- usurpación, había 150 personas cuando fueron usurpadas, la tercera invasión inglesa que hubo y que tenemos que pelear para recuperar. Hoy leí en el diario que se abre una puerta ahí porque creo que las Islas Mauricio tienen una disputa ahí con Inglaterra y todo queda como precedente, como que sí, ¿no? De la resolución de 20, la colonia. La resolución de Argentina era 2065. Ese mismo día se votó la resolución 2066 y ahora es devuelto a sus habitantes. Me parece que es parte de un proceso porque si yo tengo un sueño antes de morir, es poder ver la por celeste y supuesto, blanca en ojalá, nuestras islas, ¿no? Ojalá. Sí. ¿Y la gente que quiere visitar el Cabildo? Ignacio? Los miércoles de 10:30 a 18, de miércoles a domingos. Y también con respecto a esto que estábamos hablando, quisiera decir que yo también, digamos, era joven. Una vez Edgardo vino a una charla Todos acá, fuimos jóvenes, Horacio. ¿no? Alguna vez. Y le decía que me acordaba, yo fui al Hipólito Vieites a la escuela y mientras iba de camino a la mañana, ¿no? Colgado a veces del estribo, en el colectivo se iban escuchando los partes de Malvinas.
Y íbamos pendientes nosotros también como adolescentes de lo que ellos estaban viviendo ahí. Y con el cambio de la dictadura a la democracia, creo que muchas veces se pierde. Lo que más nos cambió fue la cotidianeidad. Esto que decían ustedes antes, los peinados en la escuela eran otra cosa. Antes de entrar nosotros nos formaban y nos ponían los 2 dedos acá, al cuello. Para más largo que eso. Digamos, a ver cómo teníamos el pelo y cómo íbamos vestidos. Y en meses eso cambió totalmente. Fue una cosa que hasta, y para las instituciones culturales, para las instituciones educativas, empezar a pensar, sin reprimirse uno mismo de lo que estaba pensando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por todo esto. recibirnos de vuelta. Y si quiero hacer mi cumpleaños acá, te llamo. Bueno, estamos obsesionados, Andy, con el cumpleaños. Me gusta ¿Qué pasó? el director de Cabildo, me gusta el director. 2 de la mañana, vamos a ver el Cabildo, a ver cómo se ve. Porque sentí todo. que tenés que pedirle algo. Algo. Estás acá, sí, yo Sí, sé. director de Cabildo, Y sí, estás acá, y ¿viste? sí. Yo traigo la birra, estamos bien. Pero bueno, gracias chicos, gracias. 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 Amigos y amigas, todavía nos queda mucho.